Saludos, chicos. De inmediato vamos a trabajar con, con el podcast como medio educativo. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un podcast. Un podcast es una herramienta tecnológica para poder escuchar ficheros de audio, o sea, poder escuchar música, documentales, entrevistas, solamente que contengan audio. Hay algunas aplicaciones que podemos añadirle video, pero la naturalidad del mismo es que solamente sean audios específicamente. Este tipo de aplicación como tal viene desde el 2004, pero en ese tiempo simplemente era una innovación tecnológica que facilitaba a las emisoras la difusión de sus programas solamente. Pero entonces después vemos aquí en la presentación si ustedes lo ven aquí, a Ben Hammersley, él es un periodista de Guardian que fue quien creó el término utilizando dos palabras. Primero, iPod, que es una herramienta para escuchar música. Y segundo, el segundo término es el término en inglés broadcast, que es difusión. Unidos los dos serían difusión de ficheros de audio. Una parte importante que es el cambio tecnológico que tuvo fue cuando Apple introdujo en sus aplicaciones una línea para escuchar podcast. ¿Cuáles son los tipos de podcast que existen? Estos son los principales. El primero es que tenemos aquí es con múltiples narradores o de discusión de debate. En esta parte hay dos. Hay dos. Lo que pasa es que son muy parecidos. Entonces, en ambos, un conglomerado de personas debaten de un tema determinado. Entonces, el segundo es narrador simple. Un podcast de narrador simple es donde una persona, pues, entonces se expande hablando también de un tema. Y el tercero que vemos aquí es el de entrevista. Aquí está el de entrevista, donde una o más personas entonces pueden hacerle preguntas a ciertas celebridades. Las ventajas de utilizar el podcast como medio educativo es que, sin lugar a dudas, va a mejorar las habilidades del pensamiento crítico y por consiguiente también va a mejorar las habilidades de la comprensión de expresión, debido a que hay que investigar acerca del tema en cuestión, acerca del tema del cual se va a hablar, y a medida que nosotros vamos investigando, pues entonces también nos vamos nutriendo. Las desventajas es que son muy costosos, implican mucho esfuerzo y tiempo, debido a que tiene que tener una buena conexión de internet, también tiene que tener, tienes que hacer un guión, invitar a las personalidades, y eso entonces conlleva tiempo. Son difíciles de descubrir, otra de las desventajas, si no se sabe dónde vas a buscar. O sea que debemos tener en cuenta de que debemos manejar también las aplicaciones donde se encuentran los podcasts. Dentro de los beneficios tenemos que, bueno, hicimos la infografía, está cargada en el portal, así que ustedes pueden ir y verificarlo para que entonces se nutran mucho mejor. Dentro de las plataformas más usadas para trabajar los podcasts está Spotify for Podcasters, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Mixcloud y iPods. Estas son las aplicaciones más utilizadas para trabajar lo que es el podcast como tal. Así que ya ustedes saben, vean este video y analícenlo. Pasen buenas.